Créame que fue el día más vergonzoso mío, espiritualmente hablando. Nada más que Dios y yo, pero me sentí tan avergonzada de que el Espíritu Santo me dijera eso, que no me quedó de otra como los perros meterme el rabo entre las piernas y bueno, decir, lo siento, perdóname, no me di cuenta. Y desde ese día aprendí que mi labor todos los días es simplemente venir a Jesús y rendirme. Levantar la banderita blanca, Señor, esta que está aquí no pelea sola más. Yo no puedo vencer sola. Necesito un poder que no está en mí, está arriba. Y he aprendido todas las mañanas a hacer de mi primer trabajo simplemente rendirme, ponerme a disposición del Espíritu Santo. Decirle, Espíritu Santo, yo estoy aquí, vengo aquí, toma el control de mi vida, porque cuando yo lo tengo es un desastre, total desastre. Así que vengo a Él y le digo, aquí estoy, lléname con tu presencia, toma el control, no más, no más. No me van a noquear más en el primer asalto, porque ya yo no peleo. Es Cristo el que pelea por mí. Y cuando el enemigo quiere venir a atacarme, yo simplemente me refugio en Jesús. Le digo al Señor, el enemigo está tratando de atacarme. Y al igual que Pedro, le digo, Señor, sálvame. Al igual que David en el Salmo de mañana, Salmo 69, sálvame, Señor. Yo no puedo. Que el Espíritu Santo entra y hace lo que yo no puedo hacer por mí. Él entra, me da poder, me recuerda la palabra de Dios, me dice, refúgiate, ven a mí, refúgiate. Y voy y me aferro a Él, me aferro a su palabra, me mantengo en oración. Y al mantenerme en oración, recuerdo los textos bíblicos que Jesús también utilizó la palabra para como escudo. Esa es parte de la armadura, el escudo de la fe en su palabra. Y con eso se resisten los dardos del enemigo. Y ya no peleo yo, sino Cristo que está en mí es el que gana la pelea. Cierto, a veces me desconecto de la fuente de poder y me lo caen en la primera vuelta. Pero una vez que me doy cuenta, regreso, me conecto, porque yo tomo la decisión si me conecto o me desconecto. Así que cuando me doy cuenta de que me desconecté, digo, Señor, auxilio, me desconecté, ayúdame a reconectarme. Y me reconecto. Así que nosotros no tenemos por qué salir vencidos. El poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo y en su exaltación sobre todo poder cósmico se ha activado para nosotros. Dios dio a la iglesia, a Cristo victorioso. Y la iglesia, si permanece unida a Él, también obtendrá la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria es nuestra, pero para obtenerla es necesario estar conectado con aquel que ya obtuvo la victoria, Cristo Jesús. Así que, ¿cómo podemos los creyentes conocer al Cristo exaltado y experimentar el poder de Dios en nuestra vida? Pablo no lo menciona directamente, no menciona ningún mecanismo, ninguna estrategia. Yo les estoy compartiendo qué es lo que me ha funcionado a mí. Simplemente es mantenerme conectada todo el tiempo, orar sin cesar, mantener esa comunicación con Cristo, hablar con Él en cada momento, en cada situación, no desconectarme. Ese es el secreto que me ha funcionado a mí, simplemente mantenerme conectada a través de la oración. Y no estoy hablando de estar de rodillas, como vimos en una cita anterior. Estamos hablando de simplemente ese hablar con Jesús a medida que vas en tus quehaceres del día.
sea lo que estás haciendo, Señor, estás conmigo, ¿verdad? Ok, ok, perfecto, sigamos adelante. Mientras que yo sé que estás conmigo, no hay problema. Y yo estoy conversando con mi Señor. Estamos en el carro, ayer me tocó estar en una oficina pública. Digo, Señor, ábreme las puertas, que no tenga ningún inconveniente con lo que voy a presentar, con los documentos. El Señor abrió las puertas para que todo fluyera, todo se solucionara. Y cuando tú pones a Jesús por delante, cuando estás en constante comunión con Él, hablando con Él, ves cómo todas las puertas se te empiezan a abrir, porque Él es el que abre las puertas, no tú. Simplemente Él te está guiando, el Espíritu Santo te está guiando. Y tú simplemente sigue al Espíritu Santo. Lo que Él te diga que digas, tú dices. Lo que Él te dice que hagas, tú haces. Y así estás tranquilo. Así que lo que Pablo está diciendo es que la oración fue lo que él simplemente hizo. Él oró. Pablo cree que Dios contestará su oración. Y eso fue la confirmación que Pablo recibió. El saber que si él presentaba su solicitud al Padre de pedir que los efesios experimentaran el poder transformador de Cristo en sus vidas, que el Señor contestaría su oración y ellos experimentarían ese poder. Por eso es importante pedir. Nosotros pedimos mal, pero si nosotros, como malos que somos, pedimos buenas dádivas para nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no nos dará aquel que necesitamos para vencer, al Espíritu Santo? ¿Y cuántos de nosotros pedimos al Espíritu Santo? Aquí dice que si lo pedimos, el Padre lo dará, y acá también lo dice. ¿Cuánto más el Padre dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Y cuántos de nosotros pedimos al Espíritu Santo? Romanos 8:14 nos dice que todo aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu. Pero si yo no pido la guía del Espíritu, como les dije, viví muchos años como cristiana, pero no necesariamente dirigida por el Espíritu Santo. Y es por eso que no se veía el poder transformador de Cristo en mi vida. Mi carácter era horrible. Cada vez que abría la boca metía la pata. Era impresionante. ¿Cómo es posible que yo digo que soy cristiana, pero cada vez que hablo la boca pareciera que era hija de ira, hija de Satanás? ¿Pero por qué? Carecía de poder para vencer los defectos de carácter que toda la vida me agobiaron. Hasta que finalmente un día me rendí y el Espíritu Santo entonces tomó la rienda de mi vida. Y desde ese día, todos los días, estoy en esos pininos, estoy en crecimiento, pidiendo al que el Espíritu Santo sea el que siempre esté en control de mi vida. Así que lo pido, sí, lo pido y me rindo, porque de nada me sirve pedirlo y de todas maneras yo voy a estar en control. La naturaleza carnal y la naturaleza natural deben morir. Eso lo vimos en presentaciones anteriores. Y cuando el Espíritu Santo está en los controles de tu vida, entonces experimentarás su poder. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo esté morando en nuestra mente. Y si lo pides, el Padre tendrá mucho gusto en darlo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Son promesas que nos ha hecho el Padre. Promesas espirituales que fueron diseñadas, ideadas antes de la fundación del mundo y que están a nuestra disposición si
lo pedimos. Ese es el secreto de la victoria. Pedir al Espíritu Santo y cederle el control de nuestras vidas. Wow. Nos dice la hermana White en el devocional Alza tus ojos lo siguiente. Esperamos demasiado poco y recibimos de acuerdo con nuestra fe. Si no creemos, no recibimos. No debemos aferrarnos a nuestros propios caminos, nuestros propios planes, nuestras propias ideas. Hemos de ser reformados por la renovación de nuestras mentes para que podamos demostrar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Me gustó esta traducción de Romanos 12:2, nueva traducción viviente, que dice lo siguiente, y esto es lo que pasa con nosotros. Estamos imitando las conductas y las costumbres de este mundo. Ese es el problema. Cuando surge una situación en nuestras vidas, un desafío, una prueba, ¿qué hacemos? Utilizamos la metodología que se utiliza en el mundo de aquellas personas que no conocen a Jesús. Imitamos sus conductas, imitamos sus costumbres. Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor? El Señor nos está pidiendo que dejemos de imitar esas conductas y esas costumbres y que permitamos que Dios nos transforme, cambie nuestra manera de pensar. Me fascina esta traducción. Dejemos que Dios nos transforme, que cambie nuestra manera de pensar. Entonces, y solo entonces, aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y esa voluntad es buena, agradable y perfecta. El día que nosotros dejemos que Dios transforme nuestra manera de pensar, seremos cristianos victoriosos en Cristo Jesús. Porque finalmente el Espíritu Santo podrá hacer esa transformación en nuestra manera de pensar. Pero si nosotros no le permitimos, no le cedemos el control, no puede hacerlo. Necesita que nosotros colaboremos con él y que simplemente le dejemos hacer su labor. No puede haber dos personas conduciendo un mismo auto. Es algo que siempre me dice mi esposo, bueno, ¿quién está manejando, tú o yo? ¿Cierto? Él no puede estar manejando y yo también manejando. Y uno de los dos tiene que ceder. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. O estoy manejando yo mi vida o lo está manejando el Espíritu Santo. Si yo le cedo el control de mi vida al Espíritu Santo, entonces yo necesito ponerme a un lado. El yo debe morir. Y cuando el yo se quita y muere, como dice Gálatas, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, entonces se verá finalmente esa transformación, ese cambio en nuestra manera de pensar. Y nos sigue diciendo, alza tus ojos, debemos vencer los pecados que nos acosan y derrotar los hábitos perversos. Las disposiciones y sentimientos inclinados al mal han de ser extirpados para dar paso a caracteres y emociones santas, engendradas en nosotros por el Espíritu Santo del Señor. Solamente podremos vencer, derrotar nuestros hábitos, y se los dice una que estuvo luchando con su mal genio y su mal carácter toda la vida. Ni me di cuenta cuando el Espíritu Santo transformó mi carácter y mi mal genio. No que de vez en cuando me sale, pero eso es cuando permito que yo vuelva a tomar el control. Pero mientras que el Espíritu Santo esté en el control, el yo muere, totalmente muere. Y experimento el poder transformador de Dios. Y veo cómo los hábitos que antes me dominaban se eliminan, quedan derrotados. Las disposiciones, las inclinaciones del mal quedan extirpadas, no por mí,
sino por el poder del Espíritu Santo en mi vida. Recibir. Pero ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo haya tomado el control de nuestra mente. Solamente cuando le cedemos el control de nuestra mente, experimentaremos ese poder. Y terminamos diciendo, por lo tanto, aferrémonos a este maravilloso poder por medio de una fe viva, orando y creyendo, confiando y trabajando. Sí, hay una parte que me corresponde. Y la parte que me corresponde a mí es tomar la decisión de cederle el control de mi vida al Espíritu Santo. Y una vez que se lo ceda, back off, ponte a un lado. Mantente en oración, mantente en estudio de la palabra de Dios, levantarnos temprano, esa es nuestra decisión, levantarnos temprano, orar, tener oración, tener una comunión con el Señor, derramar nuestras almas a Él todas las mañanas, que Él nos llene de su presencia. De esa manera, al estudiar la palabra de Dios, el Señor nos muestra cuáles son las deficiencias de carácter que todavía están allí y que es necesario ceder para que el Espíritu Santo pueda eliminarlas, pueda restaurar en nosotros la imagen y la semejanza de Cristo que perdimos cuando nos alejamos de Él. Y solo entonces el Espíritu Santo podrá realizar la labor de establecer, de restaurar el carácter de Cristo en nosotros, de tal manera que cuando Cristo venga y nos mire, no solamente estaremos sellados como garantía de nuestra redención, sino que también cuando Jesús nos mire, se verá reflejado en nosotros, porque su carácter se verá en nosotros y Él nos mirará como que si se estuviera mirando en un espejo. De eso se trata. Necesitamos un nuevo corazón. Esto es lo que Dios hará por nosotros, que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Darnos un nuevo corazón, una nueva manera de pensar y el Espíritu Santo dentro de nosotros. De esa manera quitará ese corazón carnal, ese corazón que es egoísta y pondrá en nosotros un nuevo corazón, un corazón capaz de amar a Dios por encima de todo y de entregarse a Él por completo. Y un corazón que una vez se entrega a Jesús por completo, logrará amar a los demás como a sí mismo. De eso se trata el poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Solamente se logra cuando cedemos y mediante la fe en ese poder. Si no creemos ese poder, no lo vamos a experimentar. Es necesario creer. Y cuando tú crees en el poder transformador de Cristo y cedes tu voluntad a Él, Él hará lo que solo Él puede hacer. Transformarnos y darnos un nuevo corazón. Si es tu deseo hoy recibir ese poder en tu vida, te invito a orar. Gracias, Señor, por esta lección. Gracias porque realmente sin ti nada podemos hacer. Tú nos has dicho en Juan 15 que tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Y que si nosotros nos mantenemos conectados a la vid, llevaremos fruto. Y que separados de ti, nada podemos hacer. Que hoy cada uno de nosotros pueda experimentar el poder transformador de Cristo Jesús en nuestras vidas cuando finalmente nos rindamos a Él. Que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Que yo quede puesto a un lado
y que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Y así, mediante la oración, orar sin cesar, estar en constante comunión con nuestro Padre y con nuestro amante Salvador Cristo Jesús y permitiendo que como hijos adoptivos del Padre seamos guiados por el Espíritu Santo. De esa manera veremos victoria tras victoria, manteniéndonos siempre conectados a la fuente de poder que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu inmenso amor por cada uno de nosotros. Gracias por darnos el poder para vencer. Gracias por el Espíritu Santo, que es el medio, es la persona que tú has dejado con nosotros para que experimentemos este poder transformador y que hoy podamos simplemente rendir nuestras vidas a Él para que Él nos pueda llevar de victoria en victoria y que podamos alabar y dar gracias a Dios por sus bendiciones espirituales en regiones celestes. Que hoy podamos vivir una vida en victoria, gracias al poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un bendecido día en el Señor. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario Thyssen. Agradeciendo a nuestro Señor, queremos recordarles que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo. Al cielo. Rumbo al cielo. Al cielo. ¿Verdad que sí? Amén, amén, amén. El Ministerio Conéctate a Jesús les desea que ustedes pasen un feliz día, recordando que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nos preparamos para el encuentro con nuestro Dios. Nos vemos mañana, si el Señor así nos lo permite. Muy, pero muy buenos días. Bendiciones.